Buenos días a todos y a todas a esta nueva sesión de los webinars de Prodware. Hoy con el tema Descubre el futuro del trabajo con los nuevos agentes out of the box de Copilot 365. La verdad que en cuanto a tamaño de título no hemos escatimado recursos. Y hoy me encuentro con Alberto García, consultor en el área de iWorkforce dentro de Power Platform y bueno, yo que me dedico a ser team lead del área de adopción y gestión del cambio junto con él. Hoy vamos a traeros este tema que creo que es interesante para todos aquellos que queremos transicionar en este mundo de la IA de la mejor forma posible. Y bueno, deciros que como suele ser habitual en nuestros webinars, tenéis una sección donde podéis lanzar vuestras preguntas. Vamos a guardar unos minutos al final para poder responderlas y si por tiempo no pudiéramos, pues que sepáis que luego os podemos contactar para enviaros la información que necesitéis. Tenemos mucha información en el día de hoy, vamos a tener que ir muy rápido, tanto mi compañero como yo, y espero que os sea a todos de la mayor utilidad posible. Bueno, ¿cuál es la agenda que tenemos para el día de hoy? Vamos a hablar un poco de qué son los agentes, de los objetivos que tenemos con estos agentes preconstruidos. Vamos a hablar también y os vamos a enseñar ejemplos claros tanto de los más sencillos como de los casos un poco más complejos dentro de las capacidades avanzadas del ecosistema de Copilot. Finalmente vamos a terminar en un punto en el que vamos a intentar daros consejos para desde el minuto 1 empezar a sacar productividad de estas experiencias personalizadas, llamémoslas así, dentro de Copilot. Y finalmente, como os decía, vamos a tener esos minutos para dar cierre y daros cabida a responder las preguntas que tengáis, ¿vale? Bueno, el objetivo de esta sesión es entender en qué punto estamos y cómo podemos transicionar hacia donde nos lleva la tecnología en este momento. Ahora, creo que para todos es conocido que la IA generativa es un hecho. En nuestro día a día, la IA generativa se ha implantado como una herramienta fundamental para todo lo que tiene que ver con la creación de contenido, en mayor parte textual, pero también a nivel de imágenes, de vídeo, de música y, bueno, cada vez de más elementos en nuestro día a día. Podemos encontrar IA generativa desde el buscador de Amazon hasta nuestros coches y ha transformado, por supuesto, todo lo que concebimos en el mundo digital. Pero, pero las herramientas a día de hoy siguen avanzando sin parar y se dirigen hacia una siguiente meta que es la IA agéntica. La IA agéntica son agentes de IA, llamémosle programas, que permiten que la interacción entre ellos, la automatización de tareas y el uso que se le da a la IA cambie en un modo en el que nosotros tenemos muy poca intervención y cada vez esta IA es más autónoma. Para transicionar de cómo usamos la IA a día de hoy hacia ese objetivo, hacia esa meta de que cada vez la IA haga más por nosotros y automatice más de nuestras tareas, dejándonos tiempo para lo realmente importante, Microsoft ha intercedido y nos ha otorgado los agentes preconstruidos, que combinan tanto la IA generativa como la IA agéntica para intentar crear una plataforma o un puente que nos facilite esa transición y que nos vaya enseñando que, aparte de esa IA general, esa IA generativa que nos permite hacer un poco de todo, nos resuelve nuestro día a día, nos resuelve problemas, nos da información y utilizamos de forma consultiva, pues empecemos a transicionar a agentes que nos permiten hacer acciones más avanzadas, más especializadas, enfocadas en un solo ámbito y, por ende, al no ser tan generales, ser más potentes y más rápidas en su ejecución. Como puente a un futuro que cada vez es más presente en el que estos agentes interactúen entre sí y que nosotros comencemos a ser más supervisores que trabajadores in situ. Y doy paso a mi compañero para que nos explique agentes, porque ya empezamos a hablar de agentes, pero ¿qué son los agentes, Alberto? Muy buenas, Jordan. Buenos días a ti, buenos días a todos. Bueno, pues efectivamente, vamos a comenzar haciendo una breve introducción a lo que son esos cada vez más conocidos agentes.
Así que en la siguiente slide lo que quiero mostraros, antes de entrar en materia de una forma más profunda, me gustaría explicar pues, de forma más sencilla posible qué son, como digo, estos agentes 365. Porque creo que si entendemos bien todo esto, todo lo demás va a encajar mucho mejor. ¿De acuerdo? Hasta ahora estamos acostumbrados al Copilot clásico, ¿no? Yo le pido algo puntual, pues no lo sé, que redacte un email, que resuma un documento, que nos busque información y él nos lo devuelve. ¿Eh? Y lo hace además francamente bien. Perfecto, pero los agentes van a ir un paso más allá. Un agente va a ser básicamente una inteligencia artificial que nosotros podemos personalizar para que entienda nuestra organización, que entienda nuestro contexto, que entienda nuestros datos, que entienda nuestros procesos. Y es ahí donde viene lo realmente interesante. No solo va a responder a lo que nosotros le pidamos, sino que puede planificarnos tareas, puede ejecutar esas tareas, puede hacer esas ejecuciones de esas tareas, puede automatizar procesos completos sin que nosotros tengamos que estar vigilando cada uno de esos pasos. Y la pregunta que os haréis es, ¿y dónde está la verdadera potencia que tiene todo esto? Bueno, pues en que estos agentes pueden conectarse a los orígenes, a las fuentes de datos de nuestra empresa, ¿no? Pueden automatizar flujos de trabajo, pueden darnos asistencia personalizada basándose en conocimiento interno de la organización. La idea de todo esto es que pues trabajen como un compañero más, que trabajen a nuestro lado, como un pequeño equipo digital que se encarga de lo repetitivo. Nosotros podamos encargarnos un poco más de lo estratégico, ¿no? Y que él se pueda encargar de tareas que quizás pueden ser más... se pueden delegar de una cierta forma. Esto los va a convertir en una pieza clave a la hora de acelerar esas operaciones, de reducir errores. Y lo mejor es que no tenemos que empezar desde cero. Tenemos agentes ya predefinidos. Podemos usar agentes que pues, haya creado otra persona o que incluso podamos crear nosotros desde Copilot Studio, que es un poco lo que estáis viendo en pantalla, ¿no? Tenemos agentes que pueden hacer cosas muy variopintas, ¿no? Analizar datos, resolver dudas, temas de recursos humanos, gestionar incidencias, automatizar informes periódicos. Bueno, es un poco lo que, como digo, estáis viendo aquí. El agente preconstruido que acabamos de mencionar. Esos agentes preconstruidos van a ser, pues, pequeños asistentes especializados que vas a poder usar desde el primer día, sin tener que configurarlos ni desarrollarlos. Digamos que desde que los incorporas en tu día a día ya están preparados para sacarles partido, desde un primer momento. Y lo bueno es que ya están conectados con todo el ecosistema de Microsoft. Pueden usar nuestros chats, nuestras reuniones, nuestros documentos, siempre evidentemente respetando esos permisos que tenga cada usuario. Y además no se quedan solo en generar texto, que es lo que comentábamos antes. Son capaces, como decíamos, de tomar decisiones, de ejecutar acciones, de automatizar procesos completos, ¿no? Y otra ventaja es que mejoran solos. Nosotros no tenemos que hacer nada. ¿De acuerdo? En resumen, un poco por hacerlo rápido, ya que como apunta Jordan, el webinar es bastante potente, viene bastante cargado. Podemos decirlo que son como agentes listos para usar y que son ya potentes desde el primer día, que pueden ir creciendo a medida que lo necesite la organización. Y ahora vamos a ver una serie de ejemplos a continuación. Resumen. Bueno, podríamos decir que Copilot es la interfaz con la que hablamos y los agentes son como esas aplicaciones inteligentes que hacen el trabajo específico por detrás. Es una forma, yo creo, sencilla de entenderlo, ¿no? Yo converso con Copilot, el agente ejecuta todo lo que yo le digo. Lo potente es que cada organización puede crear tantos agentes como necesite, puede cubrir sus propios procesos. Atención al cliente, operaciones, logística, finanzas, etc. Así que, a continuación, vamos a mostrar una serie de ejemplos de agentes preconstruidos que van a ir, yo creo, poniendo situación de lo que os queremos comentar tanto Jordan como yo en este webinar. Voy a comenzar con el agente facilitador. Un ejemplo, yo creo que muy claro y que precisamente Jordan nos lo trajo al equipo. La verdad que a mí cuando nos lo presentó yo no lo conocía y es una maravilla trabajar con él. Hoy día lo tenemos incorporado en nuestras reuniones de equipo. Y el papel que tiene, que además, si lo probáis, vais a ver que lo hace francamente bien, es hacer que las reuniones sean más claras, ¿no? Que haya un orden y, en definitiva, que sean mucho más productivas. Ten en cuenta que al final Jordan es una persona responsable de un equipo de bastantes personas.
hay que llevar un orden. Cada persona tiene unas tareas diferentes. Esto va a facilitar muchísimo, pues que esa reunión siempre esté enfocada, que siga una agenda, que marque los puntos clave, que también haga un resumen de cara a todos de lo que se ha hablado en esa reunión, si a lo mejor no has podido estar. Incluso te va orientando cuánto queda de esa reunión, qué puntos aún no se han visto. Te puede llegar a decir incluso, oye, quedan 10 minutos y os faltan por ver estos puntos. O sea, lo hace francamente bien. Y otra ventaja es que está totalmente integrado con Planner, con Word, con Loop, y esto pues significa que si durante una reunión aparece una tarea, podemos pedirle incluso que registre esa tarea directamente en el Planner. O si surge un documento que nos ayude a iniciarlo, o que todos esos cambios o esos puntos también se reflejen en Loop. Y todo esto sin frenar la conversación. La reunión sigue por los cauces y por los derroteros naturales de cada día, ¿no? También quiero presentaros, antes de dar paso a Jordan, otro agente muy interesante, que además esto nos lo hemos encontrado con mi compañera Ángeles en un cliente hace exactamente una semana. Esto os aseguro que es completamente cierto, que es el agente intérprete. Os cuento un poco lo que ellos necesitaban y cómo el agente intérprete les puede ser de mucha utilidad. Era un equipo que se reunía con diferentes áreas, departamentos de otros lugares, ¿no? Idioma japonés, inglés, alemán. Ellos decían, claro, se reunían con diferentes directivas de países que en ocasiones quizás no tenían evidentemente el inglés era como el epicentro de las conversaciones, pero no tenían un inglés fluido y muchas veces costaba interpretar lo que querían decir, ¿no? Bueno, pues lo que hace intérprete es precisamente eso. Cuando un equipo trabaja en varios idiomas, pues antiguamente, ¿qué hacíamos? Pues o usar subtítulos o tener un intérprete humano al lado, ¿no? Que nos interpretase, pues el alemán, el japonés, el inglés y el croata. ¿De acuerdo? Hoy día, esta gente cambia totalmente ese escenario. Lo que hace es traducir la voz en tiempo real, de manera que cada persona pueda hablar en su propio idioma y escuchar la reunión en el idioma que prefiera. Es decir, si yo hablo en español y alguien está escuchando en inglés, oye mi mensaje traducido al instante. Y lo hace francamente bien, es que es capaz de hacer como mi voz, o sea, imita realmente mi voz. Podéis incluso bajarle y subirle el volumen. Y hace mi voz cambiada al idioma en tiempo real. En tiempo real, que esto es lo realmente dulce, ¿no? de esta parte de la gente intérprete. Resultado, pues una experiencia muchísimo más inclusiva. Especialmente, pues eso, en equipos globales, ¿no? En reuniones con clientes de otros países, donde se pueden mezclar multidiomas en una misma reunión. Pues va a convertir esa reunión multilingüe en una conversación natural. Cada uno habla su idioma y entiende perfectamente lo que dicen los demás. ¿De acuerdo? Esto también animo a que lo probéis. Creo que tiene muchísimo jugo interesante para exprimir este agente y lo hace francamente bien. Jordan, te paso la palabra. Cuenta por ahí más cositas, que sé que tienes algo preparado. Genial. Bueno, decir que como podéis ver, gran parte de los esfuerzos, eso sí, teniendo licencias de Copilot 365, que es un paso básico para poder tener acceso a estos agentes, se enfoca en la productividad. Como podéis ver, uno de los elementos fundamentales para esa productividad del día a día son las reuniones. Pero vamos más allá, vamos a dar un salto y vamos a pensar en otras estructuras dentro de la organización que mejoren la productividad de nichos más específicos. Todos tenemos reuniones en mayor o menor medida, pero vamos a casos más concretos. Por ejemplo, a nivel de noticias, a nivel de información interna, una de las herramientas que tenemos en Microsoft 365 es SharePoint. Y dentro de SharePoint tenemos la capacidad de crear páginas informativas, tanto a nivel de blogs o de páginas pues más estructuradas, más estáticas a nivel del tiempo y que básicamente lo que nos entregan es información y enlaces o documentación para entender pues nuestra estructura jerárquica, para entender los diferentes departamentos y nichos de información que tenemos dentro de nuestra organización. Y un elemento fundamental para ello son, como os digo, esta tecnología, las páginas de SharePoint. Pues tenemos un agente preconstruido que nos ayuda a crear, mantener, optimizar y acelerar la publicación de estas páginas. ¿Cómo? Utilizando lenguaje natural tenemos la capacidad de hablar con este agente integrado completamente con toda la estructura de SharePoint a la que el usuario que está interactuando con él tenga acceso, no puede interceder
en sitios donde la seguridad no se lo permite y, por supuesto, aunque tenga acceso, necesita unos ciertos privilegios, unas capacidades de edición en ese sitio para poder editarlo. Si cumplimos con todo esto, este agente nos permite crear toda esa información, como podéis ver en estos 3 pasos, simplemente seleccionando un sitio donde queremos trabajar, seleccionando qué es lo que queremos hacer. Oye, créame una página donde publique pues nuestros horarios de vacaciones pasándole un documento en el que está esta información. O, por ejemplo, nuestro proceso de onboarding. Si queremos dejar claro cómo es nuestro proceso de onboarding dentro de una página, pues podríamos simplemente pasarle el documento con esa información y él se encargaría de crear y maquetar esa página por nosotros. Además, no solo tiene la capacidad de crearla, sino de también decirle dónde crearla, cuál es el estilo que queremos con el que la cree y, por supuesto, además también los permisos. ¿Quién puede acceder a esa página? Todo esto gestionable desde un mismo lugar y para usuarios en absoluto técnicos. Todo con lenguaje natural. Y aquí empezamos a ver esa potencia más allá. Ya no es algo que venga preconstruido y que lo único que busque sea ayudarnos en funciones muy distribuidas a lo largo de la organización, sino pues que veáis que también hay agentes preconstruidos que sirven para acciones que no aplican a toda la organización, pero que sí que tienen un impacto en toda la organización. Vamos a ver otro caso. Vamos a pensar ya no en usuarios finales, sino también en el mundo técnico, en administradores de Microsoft 365. Hay un agente que justamente hace eso. Nos ayuda a administrar Microsoft 365. También, por ejemplo, tenemos un agente administrador de SharePoint. Os animo a meteros en la parte de agentes y a por lo menos buscar cuál puede ser vuestro agente preconstruido más interesante. Aquí ponemos solo algunos ejemplos. Este administrador de Microsoft 365 lo que nos va a permitir es supervisar todo nuestro entorno. Por supuesto, para esto necesitamos tener unos permisos elevados, solo nos va a dar información relevante según nuestro nivel de permisos. Pues, por ejemplo, si solo podemos acceder al área de gráficos para ver cómo se está usando nuestra organización, tendremos acceso a esa información. Si somos administradores del sistema globales, pues tendremos acceso a toda la información. ¿Y para qué nos puede servir esto? Pues si dentro de las personas que asisten a este webinar hay algún administrador de sistema, podemos pensar en nuestras actividades del día a día. Dar de alta a usuarios, saber quién tiene licencias asignadas, cuántas licencias tenemos disponibles para asignar a usuarios, cuáles son los problemas que está habiendo ahora mismo en la infraestructura de Microsoft y que pueden afectar al uso del Outlook, al uso de Teams, al uso de las diferentes herramientas que tenemos disponibles. Todas las acciones que hagamos desde el centro de administración puede ayudarnos a entenderlas, a configurarlas o incluso a, si no puede hacerlo directamente, decirnos en qué sección se encuentran y darnos las claves para poder configurarlo de la mejor forma posible. Así que se convierte en un asistente fundamental para todo nuestro equipo de IT y de asistencia, ¿vale? Estos son solo algunos ejemplos de las capacidades que tienen estos agentes preconstruidos. Pero vamos más allá, porque no solo tenemos agentes preconstruidos, sino que tendremos unos agentes preconstruidos que, entre paréntesis, pondrán Frontier. Ya os explicaré qué es eso de Frontier. Al final, estos agentes van en una vía en la que todas sus capacidades se empiezan a acercar más a esa IA agéntica de las que os hablaba que una IA generativa tradicional. Y muchos de ellos están enfocados a la construcción, a la creación de elementos que nos ayuden en nuestro día a día, no solo a entregarnos información o a automatizar algún pequeño proceso. Ya veréis. Vamos a empezar por el App Builder. Como os digo, construir. ¿Qué mejor que construir que una aplicación que nos ayude en el día a día? App Builder entra dentro de esta gama de agentes Frontier y nos permite crear, construir aplicaciones en muy poco tiempo y a través también del lenguaje natural. Lo que vamos a tener en este agente y que se va a repetir en el resto de agentes Frontier que permiten la construcción es un panel donde nosotros vamos a hablar. Ese panel se sitúa en el lateral izquierdo y a través de ese panel nosotros vamos a dar instrucciones sobre cómo queremos crear nuestra aplicación. Esa aplicación creada no es una Power App, no entra dentro del mundo low code, es una aplicación que tiende a lo que se llama el no code
o a las Code Apps, ¿vale? Es una nueva terminología que hay para este tipo de aplicaciones. Básicamente son aplicaciones que se basan en la IA, que por supuesto tienen un código por detrás, pero que nosotros no interactuamos con ese código, sino interactuamos con la aplicación a la hora de su creación, simplemente hablando el lenguaje natural, ¿vale? Básicamente, describimos la aplicación o experiencia que queremos crear, el agente empieza a generar esa estructura y todos los componentes, pues la pantalla, la lógica, cómo deben de funcionar los diferentes campos, qué tiene cada desplegable, cuáles son unos datos de ejemplo que siempre te añade. Y con esto pues podemos construir prototipos que luego vayan creciendo. Nos permite agilizar mucho esas primeras etapas del desarrollo. Y por supuesto, no es que lo generes y se quede ahí, sino que siempre vas a tener ese panel lateral izquierdo donde podemos seguir ajustando y dando más matices a esa aplicación. Bueno, vamos a ir a otro. Si os fijáis, muy similar, Workflow Agent, ¿vale? También tiene esta coletilla de Frontier y sirve para, en vez de hacer aplicaciones, en este caso, hacer automatismos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues de la misma forma que hacíamos con el App Builder, con Workflow, lo que tenemos es que describir qué queremos automatizar en nuestro día a día. El agente va a planificar esa automatización, nos la va a mostrar, cuáles son los pasos que va a seguir y en base a eso nosotros podemos ir ajustando qué queremos hacer, si queremos dar algún matiz a alguno de los pasos ya hechos o queremos añadir nuevos pasos a ese automatismo. Una vez conseguido eso, lo único que tenemos que hacer es guardarlo y probarlo. Si en el futuro queremos volver a él y hacer alguna modificación, siempre podemos volver a ese automatismo que ya está publicado y desactivarlo, eliminarlo, modificarlo en la medida en la que queramos. Lo importante aquí es que sepáis que todo esto que os estamos comentando por tiempo no os lo podemos enseñar, pero lo tenemos disponible, ¿vale? Para muestra, en este caso hemos tenido que elegir un botón y ha sido este Workflow Agent, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña prueba. Accedemos a Copilot, ¿vale? Estamos en Copilot 365. Como os decía, necesitamos un licenciamiento premium, necesitamos la licencia de Copilot 365. No es suficiente con tener Copilot 365 Chat para el uso de agentes. Sí para el consumo mediante un pago por uso, pero en este caso para estos agentes necesitaríamos esa licencia. Y como veis aquí, tengo ya pineado Workflows Frontier, pero para acceder a él es tan sencillo como acceder a todos los agentes y hacer una navegación que os recomiendo encarecidamente, ¿vale? Por todos los agentes que tenemos disponibles. Si no os aparecen estos agentes Frontier, no os preocupéis que en un momento os diré cómo habilitarlos. Como veis, tenemos Workflows, Workflows Insights. Como veis, hay otros agentes, ¿vale? Por aquí tenemos otros más, ¿vale? Que podemos ir investigando y descubriendo. No tenemos tiempo de, por supuesto, enseñaroslo todo, pero bueno, vamos a empezar con este Workflows Frontier que yo, en este caso, ya lo tengo agregado aquí, ¿vale? Como veis, aquí tengo unos cuantos automatismos ya lanzados también para poder enseñaros algunas pruebas. Y lo que vamos a hacer es volver a esta PPT, ¿vale? Para que podáis verlo un poquito más grande. Y vamos a intentar lanzar esto que vemos aquí, ¿vale? Simplemente que cada día a las 8 genere, eso sí en inglés porque entiende mejor, toda esta parte sigue en preview, ¿vale? Es una previsualización de lo que podremos hacer. Así que el inglés lo entiende mucho mejor que el castellano. Aún así, yo he hecho este tipo de flujos en castellano y no hay demasiado problema. Sí que es verdad que va más rápido en inglés y genera mejores resultados, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es copiar justamente este texto por temas de tiempo, ¿vale? Y lo que voy a irme es a Copilot en este caso, como os he enseñado, y dentro de Workflows voy a pegar este sencillo prompt en el que lo único que digo es, oye, hazme una lista de todos los emails que he recibido el día anterior en los que yo aparezca en el campo de para y que no haya contestado. Envíame este resumen a través de Teams, ¿vale? Y para veáis que esto en absoluto es humo y que es una funcionalidad que tenemos ya y que podéis empezar a probar, ¿vale? Como veis aquí, yo simplemente le comento ese prompt, ¿vale? El de lo que necesito, y él empieza a trabajar por mí, de una forma atendida, pero en la que está tomando muchísimas decisiones. ¿Qué es lo que debe hacer? Vale, pues lo primero, agrego un desencadenador todos los días a las 8 de la mañana, ¿de acuerdo? Siguiente paso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que obtener desde Outlook toda esa información, todos los emails, en este caso,
de ayer que no haya dado una respuesta a ellos. O sea, está decidiendo los filtros por mí en base a las instrucciones que le he dado. Luego el resumen lo crea con IA generativa y finalmente va a enviar un mensaje. Yo aquí en cualquier momento diría, oye, quiero modificar uno de esos filtros, quiero añadir un paso extra, quiero modificar este flujo, pero por ahora voy a guardarlo. Por ahora me convence lo que veo en esta pantalla, es exactamente lo que yo quería. Todas estas acciones se validan por detrás para que no haya ningún posible error y si lo hay te va a aconsejar cómo tienes que hacerlo, pues a lo mejor tienes que resumir, a lo mejor tienes que filtrar algo más, ¿vale? Para que entre dentro de las capacidades de este tipo de flujos. Una vez lo tenemos, podemos probarlo. Podemos lanzar una ejecución de prueba, no hay que esperar a las 8 de la mañana del día siguiente, lanzamos la prueba y como vemos esa prueba la vamos a ir viendo en vivo y los resultados que dé cada una de esas pruebas vamos a poder irlos comprobando una vez recupere esa información. El resultado final, por supuesto, lo podremos ver en una notificación en Teams. Aquí podría, por ejemplo, una vez que cargue, veis el resultado, ¿vale? Aquí está diciendo todo lo que está haciendo por detrás. Los resultados también son parte de la IA generativa, ¿vale? Los pasos generativos que está haciendo. Como veis, ha dado un error, en este caso. No os preocupéis si os da error, es bastante común. Toda esta tecnología está en preview, está puesta únicamente para que la comencemos a probar. No pasa nada porque yo tengo muchas otras pruebas que os puedo enseñar, ¿vale? Todo lo que vayamos haciendo va a quedar registrado en la pestaña actividad para que podamos revisarla posteriormente. Y como os decía, si nosotros llegamos a esta parte de workflows, podemos ver todo lo que hemos hecho anteriormente, ¿vale? Os puedo enseñar algunos otros flujos, como podría ser este de aquí, ¿vale? Y aquí podemos ver la actividad y que este, por ejemplo, se completó correctamente, ¿vale? Como os digo, está en preview. Esto es una funcionalidad que tenemos que ir simplemente testeando de cara a futuro porque en muy poco tiempo ya estará en disponibilidad global y será una acción más que podamos realizar cualquiera de los usuarios con licencia de Copilot. Como veis aquí obtuvo toda la información, la organizó. Este es un prompt un poco distinto, ¿vale? Se parece, pero tiene algunos filtros más, un poco más de formateo y así con todos. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues el resultado simplemente es un comunicado que nos llega a través de flujos de trabajo en Teams que nos ordena toda esa información y que por supuesto nos llega en modo de notificación, ¿vale? Como os digo, es una funcionalidad, esta como tantas otras, que este Frontier lo que nos intenta indicar es que por ahora están en modo únicamente de prueba. Así que no os desaniméis si alguno de esos flujos no se ejecuta en el momento. Yo os recomiendo iterar, ¿vale? Intentar probar también todas las recomendaciones que os da e iterar con diferentes prompts para, pues, por ejemplo, hacer un filtrado más adecuado, más específico o que te devuelva los resultados de otra forma. Y, por supuesto, esto no trabaja únicamente con emails, trabaja con todas las herramientas de Microsoft 365, ¿vale? Bueno, volvemos a un último caso, ¿vale? Que me parece muy interesante y es que va mucho más allá. Ya no estamos hablando solo de crear aplicaciones o de crear automatismos en la nube, podemos llegar mucho más allá. Podemos crear automatismos que simulen nuestro trabajo diario. Como os decía, con Workflows tenemos la capacidad de crear flujos de automatización que aplican en específico a las aplicaciones de Microsoft 365, a aplicaciones en la nube. Pero ¿qué ocurre si queremos automatizar ciertas tareas utilizando vuestro ERP, utilizando un CRM, utilizando una aplicación propietaria o incluso una aplicación legacy que lleva mucho tiempo en nuestra organización y que por A o por B no hemos podido actualizar? Pues tenemos el proyecto Opal, que también se encuentra dentro de la gama de agentes Frontier y que tiene la capacidad de simular nuestras acciones habituales y automatizar nuestro día a día. O sea, las acciones que nosotros hacemos. Por ejemplo, yo, en el caso anterior, no me dedico a coger todos los emails y enviarme a mí mismo una notificación. Me dedico a revisar los emails y aquellos emails que pues tienen ciertas características, responderlos priorizándolos por encima de otros. Estamos hablando que este proyecto Opal podría revisar tu bandeja de correos y podría simular tu respuesta y enviarla en directo. Puede automatizar
nuestras acciones del día a día, lo que hacemos nosotros siguiendo las condiciones lógicas que nosotros le digamos. Así que en este caso describimos las tareas que queremos que haga. Opal crea un plan y lo ejecuta en un PC en la nube. Evidentemente no toma propiedad de tu PC, sino que todo lo que quieras trabajar pues tiene que tener tu cuenta asociada, ¿vale? Para que lo haga en tu nombre o en nombre de una cuenta genérica y lo hará en un PC en la nube, ¿vale? De forma totalmente desatendida, pero sí que vigilada de querer darse el caso. ¿Qué es lo que va a poder hacer? Navegar por páginas, pulsar botones, completar formularios, todo lo que podría hacer un usuario normal en una web, por ejemplo, o en una aplicación de escritorio. Y tú lo puedes supervisar, tú puedes ver lo que hace en todo momento y corregir cualquier acción que él no haya podido corregir. Como veis, en la parte izquierda, voy para atrás un segundito, aquí se ve en pequeño, en la parte inferior izquierda, aquí lo veis un poco más ampliado, vamos a tener una pantalla donde podemos ver ese escritorio virtual, ese ordenador donde se está ejecutando y simulando esas acciones que le hemos pedido en vivo. Podemos ver esas ejecuciones en vivo y podemos incluso tomar el control para modificar alguna acción y que él entienda cómo debe de hacer realmente esa acción. Las capacidades, en este caso de automatización, son, a mi modo de ver, bastante increíbles. Y como os digo, todas estas herramientas no se encuentran ahora en disponibilidad general. Son herramientas que tenemos que empezar a probar porque una vez implantadas van a suponer un cambio tremendo en el paradigma de uso de la inteligencia artificial en nuestra organización, ¿vale? En todas las organizaciones en las que hayáis apostado por Copilot. Por ello, es una funcionalidad que se tiene que activar, ¿vale? No viene activada por defecto, es muy sencillo, simplemente entramos en la sección de ajustes dentro de Copilot en el centro de administración de Microsoft 365 y dentro de ahí tenemos la capacidad de asignar quién puede acceder a estas funcionalidades, ¿vale? Hay que tener cuidado porque, como acabáis de ver, se puede automatizar de una forma muy sencilla y eso puede generar, pues, por ejemplo, envíos de correos masivos que pueden ser un problema para la organización. Entonces, bueno, pues lo tenemos que hacer con cierto tino y yo siempre recomendaría que todas estas herramientas tuvieran una pequeña formación / adopción en la que expertos que hayan usado ya la herramienta pues ayuden a esos usuarios a adoptarla de la mejor forma posible y de la forma más responsable. En este caso, podemos decir que nadie tiene acceso, que un grupo de usuarios tiene acceso o que todo el mundo dentro de la organización puede tener acceso. ¿Vale? Tan simple como esto, ya podéis empezar a tener a partir de hoy las funciones de Frontier disponibles. Al final, Frontier simplemente es un espacio de innovación, una etiqueta que le ha puesto Microsoft a todas esas herramientas que nos va a poner en nuestras manos y que nos van a permitir funciones que quizás aún no imaginamos que vamos a tener y dentro de muy poquitos meses ya van a estar aquí disponibles y van a ser un eje estratégico para cualquier organización que quiera mutualizar, que quiera agilizar su implantación de IA dentro de su organización. ¿Vale? Y dicho esto, hablamos del futuro, hablamos de qué va a estar disponible en disponibilidad global, que ya no va a estar en preview dentro de unos meses, pero creíamos, tanto Alberto como yo, que en esta sesión era fundamental mostraros el ahora. Y los agentes pueden ser herramientas, como veis, muy completas de un ciclo desde principio a fin en el que ellos prácticamente lo hagan todo, pero a día de hoy tenemos muchos elementos personalizados de IA que también son considerados agentes porque ya no es una IA general, sino que está enfocada a una acción específica y que tienen un impacto real en nuestro día a día en este momento. Así que, en este caso, Alberto, te doy entrada. Muy bien, Jordan, muchas gracias. Oye, muy entretenido, muy interesante y sobre todo mucha demo, ¿eh? En este webinar. No podemos decir que no estamos mostrando mucha demo. Por no quedar lejos de ti, voy a intentar seguir mostrando alguna, como bien dices, alguna característica, añadidos de Copilot que comienzan a llegar efectivamente a nuestras herramientas 365, en este caso para impactar de forma positiva en nuestra productividad. La primera funcionalidad que me interesaría comentar con vosotros sería la funcionalidad de apoyo en reuniones. Esta funcionalidad la tenéis en Teams. En cualquiera de las reuniones
de vuestra agenda, en la vorágine del día a día y de la cantidad de reuniones seguros semanales que podemos llegar a tener, puede ser muy útil en muchas ocasiones estar preparados para una reunión, ¿no? Digamos que cuando saltamos de un tema a otro, de un cliente a otro, de una reunión a otra, que pueden ser de lo más variopinto, puede pasarnos, porque al final somos humanos, todavía no somos máquinas y nunca lo seremos, en la cual se nos puede pasar, pues no lo sé, algún detalle, alguna tarea que teníamos específicamente creada para nosotros, para esa reunión, que pues se nos puede ir, o oye, pues esta reunión no me acuerdo en qué punto ha quedado, porque la última reunión de este cliente pues fue hace 2 meses y no sé exactamente en qué punto o qué entregables o qué se iba a hablar. Bueno, pues dentro de Microsoft Teams tenemos esta funcionalidad que veis aquí, que os pongo en este recuadrito, que es la de prepararnos para una reunión. Oye, pues hazme un resumen, dime qué personas van a estar, pero ya no solo eso, dime cuáles son los puntos a tratar, dime si se ha quedado, se ha acordado que por mi parte lleve algún tipo de documentación, si hay alguna tarea que se me ha podido olvidar, dime qué personas van a participar y también qué personas van a presentar pues documentos o bueno, al final un poco hacer ese resumen, ¿no? Recuérdame. Es básicamente, como digo, ese asistente de decir, recuérdame qué es lo que teníamos pendiente para esta reunión con este cliente este día. Bien, voy a irme por aquí a una reunión que yo he creado con mi compañero Daniel. Bueno, es una reunión ficticia, evidentemente, por no comprometer información confidencial de clientes. Si lo llevas a un cliente real, funciona de maravilla, con todos los documentos, el histórico de las conversaciones, etcétera. Pero yo desde aquí, desde esta reunión ficticia que, como digo, simulamos Dani y yo en una serie de conversaciones y de emails cruzados y de documentos, pues fijaos, ¿con qué rapidez? Simplemente diciéndole que me prepare de cara a esa reunión, qué cantidad de información me va a aportar. Repito, si esto te lo llevas todavía a un caso en el cual es un hilo de meses donde se ha hablado de diferentes fases de un proyecto, o sea, la utilidad es francamente ilusionante, ¿no? Yo creo, de cara a, pues, a que no se te pasen esas tareas pendientes o esos temas de los cuales a lo mejor tenías que hablar y no los recuerdas, etcétera. Aquí te dice, fíjate, resumen de la reunión, quiénes estamos, a qué hora es, el lugar, quién la ha convocado, pero también el objetivo de esa reunión. Ya no simplemente me dice quién está y quién deja de estar, sino, oye, pues el objetivo de esta reunión, que a lo mejor pues, organizasteis hace 3 meses, era dejar completamente revisada y afinada la documentación final y la propuesta antes del envío y la presentación. El foco debe estar en la claridad, coherencia, alineación. Puntos a revisar. Fíjate, me dice una serie de puntos a revisar durante la reunión, cosas que no se nos pueden pasar porque ya hemos concretado, seguro, en alguno de los hilos de correo que teníamos que dejar sí o sí antes de X día estos puntos vistos, ¿no? Documentación final, verificar estructuras, confirmar las referencias y los pantallazos. Bueno, al final son, como digo, ejemplos que hemos preparado por ahí, ¿no? Propuesta, validar el alcance, dependencias y verificaciones finales, confirmar quién revisará, aprobará cada parte de la reunión. Bueno, fíjate, preguntas que ayudarán a guiar la conversación. Te da una serie de posibilidades de cosas que quizás nos interesa concretar también en esa reunión. Nos hace incluso un checklist express para cerrar la reunión, si hemos hecho esas tareas que hemos prometido que íbamos a hacer. Desde aquí podríamos incluso chequearlo. Como digo, desde esta funcionalidad podemos, si lo llevamos incluso a un caso real, sacar y extraer mucho jugo, ¿no? De lo que nos permite esta funcionalidad de apoyo en reuniones. Otra funcionalidad, bueno, antes aquí tenéis una serie de textos, ¿no? Como os digo, llevado a la PPT, preparación inteligente antes de una reunión, contexto de esa reunión y un recap de todo lo hablado hasta ese momento. Esa sería un poco la idea de esa funcionalidad que ya tenéis, como digo, incorporada dentro de las reuniones de vuestro Microsoft Teams. Tenemos también otra opción, que además esto realmente, yo en todas las formaciones que daba de Copilot hace bastante tiempo, era yo creo que una patita coja que no funcionaba del todo bien, ¿no? Yo lo veía con muchos clientes cuando pues había que traducir, oye, necesito hacer traducciones de muchos documentos de una manera rápida. Todos teníamos desde hace muchos años herramientas para hacer traducciones, ¿no? El problema que era muy manual. Claro que podías traducir una PPT, claro que podías traducir las notas de tu PPT, pero el trabajo era súper manual, ¿no? Y de traducción
copiar, pegar, volver a formatear, que era algo odioso, ¿no? Sobre todo cuando había diferentes formateos en una misma slide. Bueno, eso se convertía en algo muy tedioso, muy tedioso. Bien, pues desde esta opción de traducción automática dentro de PowerPoint, podemos hacer cosas muy rápidas y, repito, que es el objetivo además, ahorrándonos muchísimo tiempo, ¿no? Dedicando tiempo a lo realmente importante. Voy a irme a este PowerPoint. Esto es un ejemplo de demostración que tenemos preparado. Bueno, realmente me he apoyado de una PPT que nosotros utilizamos en algunas formaciones de Copilot, de introducciones a Copilot, donde, fijaos, es una PPT completamente ya estructurada con la imagen de marca, formateos, tipos de letra, imágenes. Bueno, tenemos un trabajo previo muy potente detrás. Toda aquella persona que ha hecho PowerPoints, que creo que seremos el 99,9 de las personas que trabajan en cualquier sector, sabes el trabajo que lleva esto. Y sabes el trabajo que puede llevar otra vez traducirlo todo a un idioma. ¿Qué opción tenemos aquí? Que ahora funciona muy, muy bien. Bueno, dentro de este iconito que aparece ahí, que tiene pinta de no hacer mucho, pero realmente vais a ver qué maravilla va a conseguir. Cuando nosotros seleccionamos aquí, dentro de esas estrellitas, vemos diferentes opciones que nos puede hacer Copilot, ¿no? Evidentemente, ya sabemos lo de aquello de preguntarle, ¿no? Acerca de este PPT, de esta PPT, que nos dé una respuesta, o preguntarle si se habla de un tema, o incluso preguntarle una cifra, hacerle cualquier tipo de consulta, lo hacía muy bien. Eso ya lo hacía bien antiguamente. El punto positivo de todo esto es que esta funcionalidad que acaban de añadirnos, que tenemos por aquí, hace ese trabajo que demandábamos, ahora sí, podemos decirlo además de forma alto y claro, de una manera genial. Fijaos, voy a seleccionar, voy a decirle que quiero traducir esta presentación y dentro de este panel que aparece en la parte derecha de PowerPoint, simplemente me dice que lo traduzca al idioma que yo quiera. Oye, pues mira, quiero traducir esta presentación de cara, pues imagínate, a una formación de un cliente alemán. O, bueno, no tenéis aquí idiomas para escoger. Imaginaos, ¿eh? Mirad qué cantidad de opciones. Bueno, pues vamos a imaginar que queremos traducir toda esta presentación al alemán. Podríamos irnos al clásico inglés. Vamos a irnos a quizás idiomas que domina menos gente. Traduzco al alemán. El objetivo que tengo aquí es que veáis la rapidez. Por eso quiero presentarlo en vivo. Creo que es interesante presentarlo en vivo. Fijaos la presentación que tenemos ahora mismo, traducida al alemán, con todo el formato hecho, respetando todos los estilos de letra, respetando todas las imágenes, respetando todos los textos, respetando absolutamente todo lo que teníamos. Evidentemente habrá que hacer algún tipo de formateo, pero muy leve. Nada comparado a lo que teníamos que hacer antes, ¿no? Todo está funcionando como ya funcionaba, en este caso en idioma español. Y otra cosa que me interesa recalcar, no simplemente nos crea este documento ya listo para guardar, perdón, sino que también, si os fijáis, traduce las notas de tu PPT. Todas las notas de orador que tenías hechas, también te las pasa íntegramente al idioma que corresponda. Este documento lo guardas, es un documento, una cosa que también creo que es interesante, es que lo guarda te lo crea como un nuevo documento, no estás modificando la base, que era el que estábamos utilizando. Vamos a traducirlo, pues vamos a irnos a, no lo sé, vamos a irnos a algo, yo iba a decir japonés. ¿Nos atrevemos con el japonés? Bueno, yo, pues si me lo decís a lo mejor en otro momento, pues no me atrevería, pero sinceramente, si ahora mismo Copilot puede hacer ese trabajo por mí, vamos a decirle que nos traduzca al japonés. Y vamos a ver si también acierta. Repito, evidentemente que en alguna slide habrá que hacer algún tipo de formateo, pero el trabajo que nos está haciendo es brutal. Es francamente brutal. Y si yo supiese japonés, perdón, tendría la posibilidad incluso de leer este maravilloso texto, pero de momento este idioma se me escapa. Pero quién sabe, ¿eh? Quién sabe en un futuro. Finalizo. Antes de pasar a la ronda de preguntas, quiero que, bueno, pues veamos una última parte, que es la opción de creación dentro de Copilot.
nosotros, dentro de esta pestañita de crear, cuando entramos en el portal de Copilot, que veis por aquí, tenemos la posibilidad de crear imágenes, PowerPoints, Words, Excel. Repito, haciéndolo cada vez mejor. Claro que ya creaba PowerPoints Copilot, claro que nos permitía partir de un lienzo en blanco, de un folio en blanco y crear un documento, un resumen, una tabla dinámica en Excel, generar una serie de documentos, pero esta funcionalidad de crear mejora mucho lo que ya había. Vale. Quiero mostrar, por ir a algo diferente, la opción que tenemos de crear imágenes. Cada vez se necesita crear más imágenes y los departamentos como marketing que necesitan crear esas infografías, pues se apoyan de este tipo de herramientas. Fijaos, he hecho un ejemplo y ahora os mostraré también un ejemplo real. No simplemente quiero dejarlo en una PPT. Yo aquí le he creado un póster en el que le he dicho que crease un póster para una convención anual de una empresa tecnológica centrada en herramientas de Business Intelligence. El evento se realizará en diciembre de 2026 en Madrid. Yo le he dado este prompt y simplemente con esto, fíjate la imagen que me ha creado. ¿Te puede gustar más, menos? ¿Quieres cambiar cosas? Sigue cambiando lo que quieras. Pídele a Copilot que cambie lo que desees. Oye, quiero que combines estos colores, quiero que aparezca este logotipo, quiero que cambies esta parte inferior del póster. Quiero que enfatices más en esto. Puedes pedirle lo que quieras. Lo hace francamente bien. Y antes, como digo, de pasar las preguntas, quiero demostrarlo. Quiero venirme por aquí, como digo, a esta pestañita de crear que tenemos en la parte izquierda y dentro de, evidentemente, todas las opciones que ya nos da, podemos generar incluso más opciones, ¿vale? Podéis aquí en desplegable con crear póster, como os acabo de decir, editar una imagen que tenemos, un formulario, ¿vale? Fijaos la cantidad de ideas que nos muestra por ahí. Vamos a crear una imagen. Bueno, podríamos crear una imagen, podría escribirlo. Aquí tengo una serie de borradores, digamos. Esto lo hice justamente antes de entrar en esta sesión para que lo veáis. Podemos crear lo que sea, ¿eh? Pero mira, le he dicho, crea una imagen para promocionar un webinar de Copilot 365 en la que aparezcamos dos compañeros de trabajo organizando una presentación delante de un ordenador. Uno de ellos quiero que aparezca sentado y la otra persona por detrás señalando la pantalla. Yo ahora mismo puedo seguir generando información en este Word. Puedo decirle, en este prompt, perdón. Puedo decirle, oye, el webinar será el 10 de febrero a las 10 de la mañana. Quiero que hagas énfasis en esta frase. Quiero que aparezca este icono. O este icono quiero que me lo elimines. Puedo editar muchísimo todo ello, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, repito, la idea es que potenciemos toda esta funcionalidad de Copilot y que desde aquí podamos empezar ya, como digo, a crear. Fijaos la cantidad de opciones que nos da y de ejemplos. Bueno, esto lo hace muy bien. Y repito, lo hace de una manera muy rápida. ¿De acuerdo? No vamos a perder tiempo en que nos genere, porque, bueno, puede tardar pues esos 30 o 20 segundos que en esta ocasión son oro. De hecho, ya nos vamos de tiempo. Pero simplemente que entendáis que Copilot ya está haciendo también toda esa parte más creativa de una forma muy, 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 muy correcta. Jordan, no sé cómo lo has visto. ¿Qué te parece? Bueno, genial, genial, súper interesante y yo creo que al final esto también es muy importante en cualquier sesión que demos de traer la realidad, ¿no? Efectivamente la IA está avanzando a un ritmo que en muchas ocasiones no es asumible para todas las organizaciones y tenemos que enamorar también, hay que enamorar a los usuarios y para enamorarlos qué mejor que darles herramientas que realmente les resuelvan su día a día, desde lo más simple y lo más sencillo, desde ese borrador que mencionabas antes de un correo electrónico, hasta, bueno, cada vez acciones más avanzadas, más rápidas, que resuelvan esas vicisitudes del día a día de la mejor forma posible. Y ya llegaremos a esos automatismos de su mano, a esas aplicaciones creadas por cualquier usuario. Y, bueno, pues, por suerte, la verdad que aquí agradezco a los participantes porque tenemos un montón de preguntas. Voy a no perder más tiempo, ¿vale? Y voy a lanzar algunas de ellas porque además tienen que ver justamente con la gobernanza. Bueno, voy a empezar por una pregunta de Gerardo que habla sobre el agente intérprete. Comenta que si el agente intérprete solo sabe si la previsión del idioma portugués, o sea, que si el portugués los deja elegir entre Brasil, portugués de Brasil o portugués de Portugal, ya que actualmente traduce solo el de Brasil. Entiendo
que corrígeme si me equivoco, Alberto, que básicamente eso es un idioma que ahora mismo no tiene disponible. Aquí hay que matizar que tú la reunión la puedes dejar preconfigurada en un idioma, por ejemplo, para el tema de los subtítulos, para el tema de la transcripción. Ese idioma es la base, es el idioma base que va a entender la reunión que va a ser hecha en ese idioma. Y luego cada usuario, cada persona que está dentro de la reunión puede elegir a qué idioma quiere que se traduzca lo que están diciendo el resto de participantes, ¿vale? Para que él lo entienda. O sea, si tú eliges qué idioma quieres recibir y cada uno habla en el idioma que quiera. Sí es verdad que puede ser que en este momento, en este elemento que es el agente intérprete, no tengamos el portugués de Portugal, pero sí me consta que a nivel de configuración interna, o sea, de configuración de la reunión, sí lo tienes. Lo que no tienes es esa capacidad de escuchar en vivo con la voz de tus compañeros o de la gente con la que te has reunido la traducción en ese tipo de portugués. ¿Vale? Llegará, llegará. O sea, no hay ningún problema en ese sentido, sino los idiomas se van, a todas las herramientas de Microsoft, se van yendo poco a poco. ¿Vale? Vale, nos dice que muchas gracias por la aclaración, de acuerdo. Vale, me preguntan también, en este caso Teresa. Teresa tiene dos preguntas. Una es, ¿dónde se guarda el flujo? Pregunta si en Power Automate del usuario que está utilizando Copilot. No, estos flujos no son flujos de Power Automate. Y es muy buena pregunta. Al igual que las aplicaciones que creamos con el App Builder, no pertenecen a Power Apps, ¿vale? Son algo aparte y que se almacena a título de la suscripción de Copilot del usuario, ¿vale? O sea, forman parte de su Copilot 365 y siempre tienen ese carácter unitario, son para él, para hacer algo. Probablemente a futuro se puedan compartir, no es en el momento en el que está actualmente, ¿vale? Y también pregunta Teresa que, bueno, una pregunta complicada, y es el uso de Opal que si cumple con la RGPD. Muy buena pregunta, muy interesante. La RGPD, por norma general, no hay ninguna aplicación que la cumpla, que tú adquieras esa aplicación o esa tecnología y la cumpla per se. La pregunta, la cambio un poco, es, ¿puedes hacer que todo lo desarrollado con el proyecto Opal cumpla la RGPD? Y en ese caso es sí. ¿Por qué? Me explico. Opal es una extensión de Copilot. Esto sirve para el resto de agentes que os hemos enseñado hoy. Al ser una extensión de Copilot, quien sí tiene un manifiesto de RGPD y de administración, que creo que hay alguna otra pregunta con respecto a esto, de gobernanza, entra dentro de ese paraguas que es Copilot. Opal es un poco diferente, porque habla, además de Copilot, implica una máquina virtual. Y el paraguas en el que está esa máquina virtual con Windows es Azure. Entonces, a nivel de infraestructura y de capacidades del software que hay dentro de esa infraestructura, tenemos todos los elementos necesarios, políticas, DLP, protección de datos, Purview. Tenemos un montón de herramientas que nos permiten asegurar esa RGPD. Y todos los campos de la RGPD que tienen que ver con la propia infraestructura, Microsoft desde hace muchos años los cumple en su totalidad. Toda la parte de dónde se almacenan los datos de forma segura, toda la parte, como os digo, de infraestructura, se cumple al 100%. ¿Vale? La otra parte de la RGPD, la que depende de nosotros y de la configuración de la organización y del uso responsable que le den los usuarios, cae dentro de las configuraciones de la organización. O sea, somos nosotros los que tenemos que configurarlo y asegurar que se cumplan con esos estándares. Pero las herramientas para asegurarlo, sí las tenemos. Y Opal cumple con ellas. ¿Vale? Pues preguntas de nivel, como puedes ver, Alberto. Muy bien, claro que sí. Eso significa que la gente está atenta y que le ha llamado la atención. Así que es muy bueno que haya preguntas y que haya dudas. Así que muy Sí. bien, muy bien. Mira, Teresa añade a esa pregunta que si puede enviar datos personales a Opal. Por supuesto, por supuesto. De hecho, la idea de Opal es que trabaje con vuestras aplicaciones, que hay más personal que, por ejemplo, trabajar con un RP. Esa máquina virtual está validada y el usuario que se valida contra esa máquina virtual sería tu usuario en este caso o un usuario de servicio con credenciales de vuestra organización y con toda la metodología de seguridad que tenga vuestra organización. Básicamente imita ser tú. Por ende, hay que dar unas credenciales y se ha de tratar como un usuario más de la organización. Lo que pasa es que en este caso automatiza
las acciones imitando el comportamiento humano. Y dice que si la máquina no es tuya, pero la máquina está dentro del paraguas del software de tu organización. Por ponerte un ejemplo muy sencillo, Teresa, antes almacenábamos los ficheros dentro de nuestro ordenador y ahora los subimos a la nube de Microsoft. Los ficheros siguen siendo tuyos, pero se almacenan en un almacenamiento que no está físicamente a tu lado en un PC. Pues esto es lo mismo, ¿vale? La filosofía que hay detrás a nivel de protección de datos es la misma. Necesitamos un software que esté alrededor y que nos proteja, ¿vale? Y lo tenemos. En ese caso, el paraguas de Copilot y de Azure. Vale, y voy a ir terminando porque hay muchas preguntas. Voy a lanzar Bueno, venga, va, dos últimas que creo que en 2 minutitos podemos resolver. Eh, Alfredo nos comenta que si al final un agente es una aplicación que debe ser gobernada. Creación, publicación, backup, ciclo de vida, etcétera. ¿Qué herramientas tenemos? Bueno, pues justamente esto se enlaza mucho con lo que acabo de comentar. A nivel de gobernanza de agentes, tenemos diferentes paneles para esa gobernanza, desde los agentes, hablando de los agentes preconstruidos, pues tenemos el centro de administración de Microsoft 365, que ahora mismo tiene toda una sección, justo donde decía que se podía configurar toda la parte de Frontier, pues justo ahí tenemos toda la configuración, al igual que pasa con Frontier, con el resto de herramientas para decir, oye, puedes acceder a estos agentes sí, a estos no. También hay muchos agentes de terceros que podemos integrar dentro de Microsoft y de nuestro entorno, en este caso de Copilot. Y desde ahí lo administraríamos. Si estamos hablando de agentes ya no preconstruidos, sino agentes de Copilot Studio, pues tendremos también el centro de administración de Power Platform, ya que Copilot Studio pues es una herramienta que entra dentro de las herramientas low-code de Microsoft. Y además también tendremos el propio agente que tiene una serie de opciones de gobernanza embebidas dentro del agente en sí, ¿vale? Y como os digo, nos vamos de tiempo, así que última en el último minuto. También de Alfredo, que nos menciona que se puede llamar a un agente desde un agente y si hay un límite para anidar agentes, ¿vale? Llamada de la llamada de la llamada. Bueno, se pueden efectivamente, la orquestación de agentes es una de las tecnologías que más está en boca de todos ahora mismo. Y actualmente, dentro de Copilot Studio, tenemos la opción de llamar a otros agentes, de delegar esas capacidades a otro agente, ¿vale? Y tener agentes específicos y luego por encima un agente orquestador. Por norma general, si estamos hablando de agentes de Copilot Studio separados, porque hay otra tecnología que se llama agentes Lite, los agentes Lite no permiten ningún anidado, ¿vale? Solo tienen un nivel, pero los agentes me consta que sí que pueden llamar como mínimo a 3 niveles de profundidad. Un agente que llama a un agente que llama a un agente y un agente que llama a un agente, ¿vale? Hasta ahí tengo constancia de que se puede hacer, ¿vale? También tened en cuenta que podemos llamar a agentes externos. Mi recomendación es no tanto anidar unos agentes dentro de otros, sino crear una muy buena estructura de un agente que gobierne, un agente orquestador y luego subagentes que trabajen el dato enviándoselo al orquestador y que el orquestador ese dato en bruto se lo lance a otro agente. No anidarlos, sino lanzar, hacer un ping-pong entre el agente padre y los agentes hijos. ¿Vale? Y yo creo que con esto hemos resuelto casi todas. No os preocupéis que si tenéis alguna otra pregunta, no dudéis en volcarla. Os contactaremos y os enviaremos información. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Alberto. Creo que las explicaciones han sido maravillosas y espero que os hayan servido y os hayan gustado y sobre todo os aporten valor. Dicho esto, que tengáis todos un buen día. Muchas gracias, Jordan. Igualmente, gracias a todos. Muchas gracias a todos.